Tienes unas diapositivas para poder recordar cómo son estas operaciones con fracciones. Ya recordamos cómo es la comparación, hemos recordado también eh, acerca de los métodos de comparación, ¿verdad? Uno de ellos era la homogenización, el otro también multiplicar en X, ¿no? Y tener mucho cuidado porque no solamente es multiplicar, sino también saber en dónde va a estar ese número, porque si no nos podemos equivocar. Pero eso ya lo hemos conversado y quedó también pendiente que ustedes eh, observen el video, ¿verdad? Acerca de la adición y sustracción de números fraccionarios y con ello, pues, poder despejar alguna duda, ¿no? Entonces, algunos me han enviado sus actividades que están correctas y hoy día vamos a tratar también un tema conocido por ustedes, que viene a ser la multiplicación y división de fracciones. Ojo que todo eso engloba al conjunto de números racionales, ¿ya jóvenes? Entonces ya saben, el conjunto más amplio es el conjunto de los racionales. Dentro de los racionales está un conjunto más pequeño que se llama los números enteros. Y dentro de los números enteros hay otro grupo más pequeño que son los números naturales. Y también veíamos que nosotros podemos convertir cualquier número en su equivalente a una fracción. También me parece que les tomaba uno por uno un día, donde me indicaban la fracción que puede darme un número entero, ¿no? Como decíamos 4, yo decía 12 tercios, porque 2 entre 3 me da 4. Entonces, así es que todo número puede expresarse en un número racional. Bien, entonces, ahora, ¿cómo hacemos este tema de multiplicación y división? Bueno, la multiplicación, jóvenes, no hay mucho que pensar ni tampoco complicarnos mucho la vida, simplemente es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. No importa si es fracción propia o impropia o es homogénea o es heterogénea, simplemente numerador con numerador, denominador con denominador. Ojo, también había visto que habían tenido alguna cierta dificultad con números mixtos. Ya saben, el número mixto se multiplica el denominador por el número entero y de ahí lo sumas con el numerador. Y esa operación que tú vas a hacer se forma el nuevo numerador. Ojo que toda fracción impropia nos da una fracción mixta. ¿Por qué, profesor? Porque la fracción impropia hemos dicho que es mayor que la unidad, mientras que la fracción propia es menor que la unidad. Entonces, la fracción propia, como es menor que la unidad, el numerador, es decir, la parte de arriba, es menor que el denominador. Profesor, ¿un cuarto es una fracción propia? Sí, porque 1 es menor que 4. Ahora, si yo digo una fracción impropia, es totalmente lo opuesto, es decir, que el numerador es mayor que el denominador. Profesor, 3 medios es una fracción impropia, sí. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 2, ¿no? Bien, entonces ya recordamos esos términos de fracción propia e impropia. Ahora, esta multiplicación va sencilla, A por C, numerador con numerador, y denominador con denominador, B por D. Luego, pues acá nos están dando un ejemplo, ¿no? 2 por 4, 8 y 3 por 5, 15. Numerador con numerador y denominador con denominador. Ahora, en la división sí tenemos que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Bueno, aquí nos están dando dos métodos para hacer la división. Pero ojo, no, no es necesario de repente aplicarlo los dos, ¿no? Depende cuál de nosotros entendamos más o se nos haga más fácil para nosotros, ¿no? En este caso, a mí primordialmente yo sugiero que hagan ¿no? Pero bueno, lo dejo sobre. Entonces, aquí A sobre B
entre C sobre D, se dan cuenta que el A sobre B lo han puesto como numerador, arriba, y abajo el C sobre D lo han puesto como denominador. Y han multiplicado A por D y B por C. Esa multiplicación se llama extremos y medios, jóvenes. ¿Sí? Entonces, estos extremos y medios, ¿en qué consiste? En multiplicar el número que está arriba con el número que está abajo y lo vamos a poner en la parte de numerador. Y los números que están en el centro los vamos a multiplicar y los vamos a poner como denominador, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos está dando como aporte. Y si observan bien, aquí, A por D y B por C. A por D y B por C. Por eso yo no entiendo en letras, pero podamos dar ejemplo en números, claro. Hagámoslo con números. Multiplico, ¿no? Me están diciendo 3 medios entre 7 cuartos. 3 medios lo puedo poner arriba, que es según lo que se nos está dando la estrategia. Y 7 cuartos, el segundo número, en la parte de denominador. Entonces, multiplico el número que está arriba, 3, con el número que está abajo, 4. Ya los extremos, 3 por 4. Y el 2 con el 7 que está en el medio, lo multiplico y lo pongo como denominador. Entonces, 3 por 4 es 12 y 2 por 7 es 14. Profesor, y ahí queda, no necesariamente, tú puedes también simplificar, ¿no? Mitad de 12, 6, mitad de 14, 7, 6, 7. Bien, ahora, ¿qué podemos también hacer con la otra estrategia? De la siguiente manera. A sobre B entre C sobre D es igual a A sobre B, y en vez de decir o de dividir, automáticamente se convierte en multiplicación. Pero al convertirse en multiplicación, jóvenes, este D que está como numerador va a pasar como denominador va a pasar como numerador. Y este C que está como numerador va a pasar como denominador. Es decir, que va a cambiar de lugar. Cambiamos. Solamente en el segundo número, ¿ah? El numerador sube y el denominador baja, y ese entre se convierte en por. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Acá hay un ejemplo. 6 quintos entre un medio. Entonces, 6 quintos, pongo ahí la fracción. En vez de entre, pongo por. Y hago o invierto el número. El 2 sube y el 1 baja. El 2 sube y el 1 baja. Entonces va a ser 6 quintos por 2 sobre 1. Automáticamente, cuando tú cambias el orden del segundo número, esta división se convierte en por, en multiplicación. Y bueno, 6 por 2, 12, y 5 por 1, 5. Y eso pues sería nuestro repaso acerca de las operaciones con fracciones. Pero también he estado notando de que usted ha tenido algunos, no todos, un poco de dificultad al momento de hacer la operación de adición y sustracción. Entonces, yo ahorita voy a explicar cómo se hace una adición y una sustracción. Ojo, que no hay que tener miedo de que de repente tengamos 3 expresiones o 4 expresiones, ¿no? Ya depende de usted si lo trabaja de 2 en 2, pero lo ideal es que lo hagas así, todo en un solo trabajo, pero depende de cada uno su ritmo y estilo de aprendizaje. Y vamos a compartir la pantalla. Bien, aquí ven 2/3 más 1/4 más 1/5. ¿Sí lo pueden ver los números, jóvenes? Coméntenme, por favor. Profesor. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, yo decía, jóvenes, que cuando tenemos una adición, sustracción, yo tengo que sacar mínimo común múltiplo.
¿sí? Entonces, el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 5. Bien, sacamos y empezamos por la mitad, siempre. Profesor, y si no tuviera mitad, ya, si no tuviera mitad, pues sacarías tercia y así, pero desde el menor al mayor, ¿sí? Bien, entonces yo identifico que este número 4 tiene mitad, entonces por lo tanto va a ser 2. El número 3 no tiene mitad y 5 tampoco. Estamos diciendo al no tener mitad, estoy indicando que no sea que no sea un número entero, ¿verdad? Porque si los podemos sacar mitad con un número decimal. Bien, entonces aquí vuelvo a observar y digo, todavía este número 2 tiene mitad, entonces por lo tanto saco mitad. Los números que no tienen los dejo tal cual. Mi fin es que todos se hagan unos. Entonces digo, voy a sacar tercia. 1, 1, 5. Y de ahí voy a sacar quinta. 1, 1, 1. Profesor, ¿verdad? Un día me preguntaron también, profesor, y si por ejemplo yo saco quinta y después yo saco tercia, ¿habría algún problema? No, no habría ningún problema, pero ustedes saben que la matemática es un proceso ordenado. Entonces, como proceso ordenado, pues siempre se te sugiere de que sigas bajo esa línea. Pero bueno, aquí se está multiplicando. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Por 5, 60. Entonces, el mínimo común múltiplo es 60. Bien. Entonces, yo voy a poner aquí 3 fracciones. Perdón, una sola fracción, pero haciendo ya la operación. ¿Cómo así, profesor? Este 60 que he encontrado como mínimo común múltiplo, voy a dividir con su numerador y voy a multiplicar con voy a dividir con su denominador y voy a multiplicar con su numerador. 60 entre 3 es a 20. 20 por 2, 40. 60 entre 4 es a 15. 15 por 1, 15. 60 entre 5 es a 12. 12 por 1, 12. Y sumo, ¿verdad? 40 más 15 son 55. 55 más 12 es 67. Profesor, pero yo veo que acá tiene tercia. ¿Le saco tercia? No, no puedes sacar tercia arriba y abajo. ¿Por qué? Porque estás en adición. Eso solamente se hace cuando es multiplicación o división. Bien, nuevamente vuelvo a explicar para los jovencitos que quizás no estuvieron atentos. Aquí se saca mínimo como un múltiplo de 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Veo que el número tiene mitad. Saco mitad de 4, 2. Luego vuelvo a sacar mitad. Buenas tardes. Buenas tardes. Vuelvo a sacar mitad. Aquí está 1. Ahora, ¿qué hago? Yo quiero que todos estos números que están al lado sean unos. Entonces saco tercia. Tercia de 3, 1. 1 sigue siendo 1 y 5 se mantiene. Ahora, ¿qué hago para que seas 1 aquí? Saco quinta. 1, 1, 1 y obtengo el número. Ahora multiplico. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. El mínimo común múltiplo es 60. He puesto aquí como denominador. Ahora lo que voy a hacer es dividir con el denominador y multiplicar con el numerador. 60 entre 3, 20. 20 por 2, 40. 60 entre 4, 15. 15 por 1, 15. 60 entre 5, 12. 12 por 1, 12. Y sumo. 40 más 15, 55 más 12, 67. Ahora, yo les indicaba que por más que quizás este número sí tenga tercia y el de acá también, no puedo sacar o simplificar porque se trata de una adición. Bien, entonces espero de que ya haya quedado totalmente claro con respecto a esta actividad, con respecto a este proceso de esta operación. Ahora, estamos nosotros concentrados en la multiplicación y división.
Yo sugiero el método de invertir, aunque el de extremos y medios también está muy interesante y también lo usan en otro tema que más adelante seguro vamos a observar. Lo importante es que tú hagas la estrategia que a ti más te convenga o te agrade, ¿no? Entonces, en la multiplicación no vamos a tener ningún problema porque prácticamente se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, que si me dice 4 quintos por 7 octavos, lo único que voy a hacer es multiplicar 4 por 7 y voy a multiplicar 5 por 8. 4 por 7 es 28 y 5 por 8, 40. Nuevamente, en la multiplicación lo único que vamos a hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 7 y 5 por 8. 4 por 7 es 28 y 5 por 8 es 40. Ahí está. Profesor, ¿puedo simplificar? Claro. Es más, mira, aquí no me podía simplificar. ¿Por qué sí puedo aquí y en el otro ejemplo no puedo? Ah, es que aquí se trata de multiplicación y en el otro ejemplo era división. Saco cuarta, cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2. Entonces te quedaría 7 sobre 10. Profesor, pero de repente yo lo quiero simplificar al último. Bien, también puedes hacerlo. Bien, sacamos aquí cuarta. Cuarta de 7, de 28 es 7 y cuarta de 40 es 10. Y ya está, no puedo sacar más. Profesor, ¿y este tipo de fracción cómo se llama? Fracción irreductible. ¿Por qué? Porque sus dos números ya no tienen divisores en común. Profesor, ¿y cómo es eso en castellano? Ah, que no puede sacar ni mitad, ni tercia, ni cuarta a ambos. No tienen nada que poder dividir y que me den un número entero. Bien, entonces esto es multiplicación. No se olviden, numerador con numerador, denominador con denominador. Bien, ahora vamos a hablar de la división. La división, ya saben, el método que yo propongo es el siguiente. División. Yo observo y me dicen un cuarto entre 7 medios. Entonces, para que este entre se convierta en multiplicación, 7 medios, se convierte en multiplicación, bien yo lo bajo, esta expresión se mantiene igual. Para que este se convierta en multiplicación, de ser división a multiplicación, tengo que invertir el orden. El 2 sube, el 7 baja, es decir, 2 séptimos. Y de ahí multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 2 es 2 y 7 por 4, 28. Profesor, ¿puedo reducir? Claro que puede simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 28, 14. 1 sobre 14. Profesor, este tipo de fracción se llama irreductible, claro, porque no tienen mitad, no tienen tercio, no tienen cuarto. Entonces, nuevamente vuelvo a explicar la división para que no nos equivoquemos. Cuando veo un cuarto entre 7 medios, para que se convierta en multiplicación, tengo que cambiar el orden del segundo componente. El 2 sube, el 7 baja, 2 séptimos. Y de ahí multiplico numerador con numerador y denominador con denominador, que ya sabemos. En el caso se pueda simplificar, usted lo hace. Simplifica mitad de 2, 1, mitad de 28, 14. 1 sobre 14. Bien, entonces eso sería la explicación. Ya te expliqué la adición, la sustracción viene a ser también igual, la multiplicación y la división, según los métodos que yo ya te expliqué. Bien, ahora vayamos a la práctica, jóvenes. Justo tenemos una práctica para el día de hoy, que es la práctica de reforzamiento. Ahorita les comparto. De repente alguno de ustedes no lo tienen. Y pues les voy a dar sus minutos para que copien. Ya está.
No sé si pueden observar los ejercicios. ¿Si lo pueden observar? Coméntenme, por favor. Los ejercicios, Sí, profesor, profesor. son los ejercicios de los cuadritos o donde dice Manuela compró 6 enteros y un cuarto de litro de yogur. Ah, ya, Esos, ya. ¿no? Son los problemas de aquí que dice Manuela, Víctor y el docente Gabriel. Esos son Allá, los ejercicios. Entonces les voy a dar 5 minutos para que copien los que de repente todavía no tienen la práctica. Ustedes ya saben que esto lo pueden descargar también en la página web del colegio. El profesor Joel lo sube los días sábados.
Ya, ¿verdad? Creo que el tiempo es suficiente. Si se corta, volvemos a ingresar, ¿ya? Bien, entonces dejamos de compartir aquí y nos concentramos en el ejercicio último, que ese no, creo que es el más fácil, ¿verdad? Y me dice efectuar 5 medios más 8 quinceavos, perdón, por 8 quinceavos por 3 cuartos. Nuevamente, 5 medios por 8 quinceavos por 3 cuartos. Bien, ¿cómo lo haría usted, Johan? Multiplicar 5 por 8 y por 3. O sea, multiplicar numeradores y también multiplicar los denominadores. Muy bien. Entonces multiplicar 2 por 15 por 4. Ok, y esto sería, a ver, 5 por 8, 40. 40 por 3 me da 120. Denominador, 2 por 15, 30. Y 30 por 4 es 120. La verdad, de repente que me haya equivocado multiplicando. 5 por 8, 40. Por 3, 120. 2 por 15, 30. Por 4, 120. 120 entre 120 me da 1. 1. Ya está, entonces ya hicimos el primer ejercicio que estuvo súper sencillo, ¿verdad? Sigamos con el segundo. El segundo ejercicio del tercer problema es el siguiente. Me dice 20 tercios por 9 décimos por 7. Entonces aquí borramos y escribamos el ejercicio. 20 tercios por 9 décimos por 7 18avos. Bien, nuevamente 20 tercios por 9 décimos por 7 18avos. ¿Cómo lo haría Grau? ¿Cómo lo haría usted? Multiplicaría los numeradores con los denominadores, que por ejemplo el primero sería 20 por 10 por 9 por 7, ¿Ya? ¿Y denominador? 3 por 10 por 18. Muy bien, gracias. Entonces, ya gracias a su compañero ya nos orientó cómo hacerlo. Profesor, yo puedo multiplicar 20 por 9 por 7, claro, ¿verdad? 20 por 9, 180 y de lo multiplicas por 7. Pero como yo les decía en la explicación anterior, que cuando se trata de una multiplicación, podemos simplificar, ¿verdad? Y que de repente se nos haga más corta la expresión y también sencilla. Por ejemplo, aquí tiene novena, sí, 1. Y novena de 18, 2. Acá tiene décima, sí, 1. Y décima de 20, 2. Acá me quedo 1 por si acaso. Acá también me quedo 1. Multiplico 2 por 1 por 7 es 14. 3 por 1 por 2, 6. Bien, nuevamente, 20 por 9 por 7. 20 por 9 por 7. 3 por 10 por 18. 3 por 10 por 18. Saco novena de 9, 1. Novena de 18, 2. Saco décima de 10, 1. Décima de 20, 2. 2 por 1, 2. 2 por 7, 14. 3 por 1, 3. Por 2, 6. Y ahí está su expresión. Que se pueda simplificar más, claro, miren, ve. Todavía se me ha ido una simplificación, ¿verdad? Mitad. Mitad de 14, 7. Y mitad de 6, 3. 7 tercios. Sí, jóvenes, entonces ahí también tenemos otra estrategia de hacer, ¿no? Profesor, y si yo lo multiplico 20 por 9 por 7, claro, tú también lo puedes multiplicar.
Solo que te estoy dando una secuencia de estrategias que tú puedes realizar. Bien, ya tenemos ese segundo ejercicio. Ahora vayamos al otro. El otro es una combinación, miren, dice 7 octavos por 8 onceavos entre menos 14 22 avos por un quinto. Interesante, ¿verdad? Si nos damos cuenta y que ustedes de repente más adelante usted vuelva a observar el video, va a identificar que en la división yo puedo hacer cambio, ¿no? Al que está a su costado. Entonces, al hacer el cambio de ubicación, esa división automáticamente se convierte en multiplicación. Vamos a ver si me han captado lo que yo he dicho. Entonces, copio aquí, dice 7 octavos por 8 onceavos por menos 14 22 avos por un quinto. Bien. Ahora, perdón, acá no es por, acá es entre. ¿Cómo lo haría? Chesley Núñez, coméntame, ¿qué harías para que esta división se convierta en multiplicación? Como dijo el profesor, no lo entendí muy bien. ¿Cómo haría que esta división se convierta en multiplicación? Multiplicaría el 8 por 22 y el 11 por 14. Cambio el orden, ¿verdad? Entonces, digo 7 octavos por 8 onceavos por 22 sobre menos 14. 22 sobre menos 14. Cambié el orden. ¿Ya? Al cambiar el orden, automáticamente esta división se convierte en multiplicación. Por, ¿cuánto era un quinto? A ver, déjenme observarlo bien, como por un quinto. Ya está. Y de ahí pues ya hacemos lo que ustedes hemos llegado al procedimiento, ¿verdad? 7 por 8 por 22 por 1 entre 8 por 11 por menos 14 por 5. Profesor, ¿tiene séptima? Sí, séptima de 7, 1, séptima de 14, 2, con su negativo, no se olvide. ¿Tiene mitad? Sí, 1, mitad 11. ¿Tiene onceava? Sí, 1, onceava 1. ¿Tiene octava? Sí, 1, 1. ¿Qué me queda? 1 por 1 por 1 por 1 es 1. 1 por 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 5, menos 5. Nuevamente, 1 por 1, 1. Por 1, 1 por 1, 1. Ahora en el denominador. 1 por 1, 1. 1, acá es negativo, ¿ah? 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 5, menos 5. Y eso sería la respuesta, ¿no? Entonces, usted puede multiplicar también, puede hacer 7 por 8 por 22 por 1 y el de abajo sería 8 por 11 por 14 por 5. Y después también puede simplificar al final, ya depende de la estrategia de cada uno. Yo simplifico antes para no demorarme tanto en la multiplicación que de repente se me haga un poco extensa. Bien, ahí está un procedimiento. Ahora vayamos a al otro ejercicio. Dice 2 17avos por menos 34 décimos entre 21 38avos por menos 3 sobre 4.